Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con pechuga de pollo. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con pechuga de pollo, lo primero que voy a hacer, yo tengo aquí 2 trozos de pechuga, ya me los entregaron abiertos, ¿cierto? Lo que voy a hacer es partirlos en cubitos. O en cuadritos, ¿vale? Bueno, ya con mi pollito picado lo voy a verter en un bol, en un recipiente. Y le voy a poner un poquito de salecita. Mezclamos bien con las manitos bien limpias, ¿vale? En otro bol voy a vertir 3 huevitos. Cremita de leche. Voy a verterle un poquito de orégano, perdón, se me fue la paloma, orégano. Y por último un poquito de páprica. Y ahora sí vamos a mezclar. No vamos a olvidar vertir salecita, ¿vale? No mucha, porque ya el pollito tiene sal. Bueno, ahora sí. Voy a poner a un ladito, ¿cierto? Y voy a tomar un tomatico bien bonito. Lo vamos a cortar en rodajas. De esta manera. Esta se la vamos a quitar. Listo, ahora voy a tomar mi refractaria en la que voy a preparar mi pollo. Vierto el pollito que ya anteriormente habíamos arreglado y picado. Y le vamos a vertir, vamos a esparcirlo bien, ¿vale? Que nos quede bien acomodado. Y le voy a vertir mi mezcla. Listo, ahora voy a tomar pimienta negra o pimienta la que tengan en casa, no se me vayan a complicar con nada, ¿no? Le voy a vertir aceitico, aceite vegetal, aceite de oliva, el que ustedes quieran, bueno. Y por último vamos a decorar con nuestras rodajas de tomate, perdón. Listo, ahora lo vamos a poner en el horno en 240 grados por media horita nomás. Bueno, les quiero mostrar el resultado final de nuestra receta, ¿cierto? Con pollito. Súper fácil, deliciosa. Yo espero que la preparen, que me cuenten cómo les fue, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.